Frank estaba atado a su asiento. Era uno de los afortunados. El viaje era una salida. Una forma de dejar este planeta. Fuera del país que lo había abandonado. Todo el pasado sería olvidado, lo cual era bueno para él. Pasaría 10 años en una celda o 5 años en la luna. La luna era una apuesta segura. No tendría que preocuparse por dejar caer el jabón o ser apuñalado mientras dormía. No solo eso, sino que a su familia le estaban pagando. Bien pagado. ¿Qué podría ser mejor? Siempre había querido ir al espacio. Ahora había conseguido un viaje gratis, con todos los gastos pagados por el gobierno. 20 años antes, era solo una quimera. Ahora era el menor de dos males. Aunque estos viajes habían estado ocurriendo durante los últimos 6 meses sin problemas, estaba nervioso. Recordaba todos los desastres que habían ocurrido en los primeros años. Era un adolescente en 1999, así que los problemas realmente tempranos eran anteriores a él. Todavía era demasiado joven para recordar el Challenger, pero vio los vídeos. Luego vino el desastre del Columbia, que sí recordaba. El sudor comenzaba a formarse en la frente de Frank. Miró a los oficiales que estaban en la lanzadera con él. Uno sonreía, un pequeño consuelo, pero bienvenido de todos modos. El otro estaba impasible como siempre. No te preocupes, Frank, dijo el oficial STL. No hay nada de qué preocuparse. Es solo un viaje rápido, y luego eres libre de prestar tus servicios por el bien de la humanidad. Entonces el motor comenzó a retumbar, y la respiración de Frank se aceleró. El piloto era experimentado. Había volado 20 lanzaderas a la luna hasta ahora y nunca había tenido ningún problema. Frank no sería la primera persona condenada en la luna. Así es como lo estaba haciendo el gobierno. Darían la opción de ir a prisión o ir a la luna para trabajar en la construcción de una civilización para uso futuro. Es cierto, era peligroso, pero no más peligroso que estar en prisión. De hecho, la probabilidad de sufrir daños fatales era mucho menor en la luna. Nunca se permitía ir a nadie condenado por asesinato, lo que reducía el número de muertes a 0, al menos en términos de personas que se asesinaban entre sí. Siempre habrá accidentes. Así es la vida. No importa en qué roca esté una persona, no podían evitarlo. Comenzó la cuenta regresiva. Frank cerró los ojos y los recuerdos comenzaron a proyectarse en el dorso de sus párpados. No fue su momento más orgulloso. Simplemente no había otras opciones en las que pudiera pensar. Su familia se estaba muriendo de hambre. Era un mal momento para su país. Todavía lo es. Todavía hay más desempleo del que hubo desde la Gran Recesión. Frank nunca pensó que realmente habían salido de esa era. El gobierno diría que sí, pero parecía que eran números inflados y mentiras. Era diferente de los días que recordaba de niño. Tal vez fue porque era muy joven, pero había algunas diferencias importantes que no podría haber pasado por alto como un niño. La más grande de todas era que Estados Unidos ya no tenía presidente. El líder era elegido de por vida. Durante los últimos 5 años, el mismo hombre había estado en el cargo, y seguiría en el cargo cuando él regresara. La lanzadera comenzó a temblar mientras era impulsada desde el suelo. Aunque Frank podía ver por la ventana, no quería. La velocidad de la lanzadera era mucho mayor de lo que quería experimentar. No pasó mucho tiempo hasta que estuvieron atravesando la atmósfera. Entonces y solo entonces, Frank sintió que era seguro abrir los ojos. El oficial STL se desabrochaba el arnés. El otro oficial ya estaba flotando por la lanzadera. El miedo que sentía Frank se convirtió en entusiasmo. Sería como volar, pensó. Y lo fue. Una vez que sus manos temblorosas encontraron la liberación de su arnés, se impulsó suavemente del asiento. La misma cantidad de fuerza que habría usado para levantarse de la silla. Pero en lugar de ponerse de pie, flotó hacia el techo de la lanzadera. Flotó durante horas, con una sonrisa pegada en su rostro.
Estelle se acercó a él varias veces para intentar hablar, pero la felicidad que sentía Frank era demasiado fuerte para ser interrumpida por algo. Solo deseaba que sus hijos pudieran estar allí con él. Por primera vez en su vida, sintió que había logrado algo que valía la pena. La cena no fue tan buena como pudo haber sido en prisión. No solo eso, sino que el piloto había activado la gravedad, por lo que no pudo disfrutar de comer esferas de comida flotantes, lo cual pudo haber sido sabio por parte del capitán. Dijo que si se limitaban a flotar, todos empezarían a marearse. Había algunos inconvenientes al elegir el espacio en lugar de la prisión. Además de la comida y de no poder flotar, no poder ver a su familia iba a ser difícil. Sería un poco más fácil si pudiera hablar con ellos, pero esa no era una opción hasta que pasaran los primeros 3 meses. Después de eso, solo podría llamarlos una vez al mes. El oficial Walters entró en la habitación. Un pequeño parloteo cesó tan pronto como entró. Estelle era agradable en su mayor parte, siempre que se le tratara con respeto. Pero Walters tenía fama de ser un tipo bastante difícil de llevar. No deberías estar aquí, señor Rath, le dijo a Frank. Las miradas de los demás pasaron de un hombre a otro. Sin embargo, Frank se alegró de que no hubiera más de 6 personas en la lanzadera. Las 6 personas estaban ahora en la habitación. ¿Qué quiere decir, señor?, preguntó Frank. Ha sido condenado. Debería estar en una celda, no se le debería dar la oportunidad de su vida. Hay personas mucho más cualificadas que deberían ir a hacer esta misión. ¿Qué dijo que era usted? Ah, sí. El basurero. No hay mucho uso para eso en la luna. ¿No diría usted? Frank no dijo nada. Se levantó y salió de la habitación. Al pasar junto a Walters, notó una sonrisa astuta en su rostro. A la mañana siguiente, Frank se alegró de ver que Walters no estaba en el comedor cuando fue a desayunar. Estelle sí estaba, sin embargo. Frank se sentó cerca de él y comenzaron a hablar. Era bueno tener a alguien que no lo menospreciara, como si valiera menos que la suciedad de la suela de su zapato. No te preocupes por Walters. Simplemente está molesto porque tiene que volver, dijo Estelle con un guiño. No importa. Enseguida me libraré de él. ¿Cuánto dura este viaje de nuevo? Frank empezó a comer una vez que terminó la pregunta. Son 3 días, 7 horas y 15 minutos. Frank, ¿por qué lo hiciste? Tienes una familia y una vida. Debió haber una forma de conseguir el dinero que no te hubiera puesto en esta situación. Asalto con arma mortal y robo a un grupo de personas en el centro comercial. ¿Cuánto creías que ibas a conseguir? Frank juraría haber oído simpatía en la voz de Estelle. No pensé que tuviera muchas opciones. Yo era la única persona que ganaba dinero en mi hogar. Mi esposa no podía trabajar, no con el bebé. Incluso si pudiera, no podría pagar una niñera. Solo podía ganar lo suficiente para que no nos muriéramos de hambre. Luego perdí mi trabajo. El dinero se acabó más rápido de lo que pensé. No había mucho más motivo que ese. Frank no creía que necesitara más razón que esa. Hizo lo que hizo porque sintió que debía hacerlo. Eso era lo que quería decirle a Estelle. Simplemente no podía ser tan grosero con el hombre. Era el único que le había dedicado tiempo en esta lanzadera. Esperaba que una vez que llegara a la luna, fuera diferente. Estelle pudo ver que la conversación estaba molestando a Frank, así que cambió de tema. Estás en una misión muy especial. En los próximos 10 años, el gobierno proyecta que habrá una atmósfera alrededor de la luna. Hará que sea mucho más fácil trabajar allí. Ahí es donde entras tú. Tu trabajo será colaborar con los científicos para crear esta atmósfera. También construirás casas para que la gente viva cuando empiecen a llegar. Llegarán en oleadas, ya sabes. Hay mucho dinero que ganar en la luna. Incluso podría jubilarme e ir a la luna para ganar un buen dinero por una vez. Frank le creyó.
Había mucho dinero que ganar allí. Minería, construcción, tecnologías, perspectivas agrícolas y más. Cada una de estas cosas será necesaria una vez que la gente empiece a venir a la luna. Era el escape que la gente había necesitado durante años. Ahora estaba empezando a convertirse en una realidad. Lo hizo sentir como un pionero de la América temprana, o mejor aún, un explorador de España o Inglaterra. Creo que me gustará la luna. Sería mejor si pudiera ver a mi familia o al menos hablar con ellos cuando llegue y hacerles saber que estoy a salvo. Frank esperó, con los ojos fijos en Estelle. Sabes que no puedo hacer eso, Frank, dijo Estelle mientras bajaba la vista a la mesa. Solo una llamada telefónica, por favor. Eso es todo lo que quiero. Solo quiero que sepan que estoy a salvo. Escuchar sus voces una vez más. Sabrán que estás a salvo por los cheques que recibirán. Él sabía esto. No tenía sentido intentar llamar. Ahora podía ver que no había forma de que los guardias le concedieran eso. 10 años serían mucho tiempo lejos de su familia. El trato era su única oportunidad de conseguir una llamada anticipada, y estaba claro que no desobedecería sus órdenes. Incluso si lo hiciera, tardaría más de 2 días en convencerlo. También era agradable tener a alguien con quien hablar, y Frank sintió que si se entrometía demasiado, esa persona se cerraría. Así que fue más fácil simplemente dejar el tema. Fue una buena idea para él hacerlo porque Walters entró en la habitación poco después. Creí que te había dicho que no eras bienvenido a comer con nosotros, dijo Walters al ver a Frank. Oye, déjalo en paz, Roger. Estelle salió en su defensa. Walters solo se quedó parado junto a la puerta esperando que Frank se fuera. Dejó claro que no se sentaría hasta que Frank saliera de la habitación. Frank no quería causar problemas, pero tampoco sentía que tuviera que irse. Venga, sal. No tienes ninguna razón para estar aquí. Bueno, en realidad, sí. Aquí es donde comemos, y si solo echas un vistazo, verás que estoy comiendo. Frank apretó el tenedor más fuerte de lo que debería. Era lo único que le ayudaba a controlar su ira en ese momento. Aquí es donde la gente viene a comer. Entonces, ¿qué haces tú aquí? Un pequeño destello de alegría había en los ojos de Walters. Frank tuvo que tragarse su rabia, mordiéndose la mejilla. Se levantó. Walters sonrió. Estaba esperando que Frank se descontrolara, que lo golpeara. Eso sería una mala idea, y Frank lo sabía. Primero, Walters era mucho más grande que él. Segundo, solo aumentaría el tiempo que estaría encarcelado y le valdría un viaje de regreso a la Tierra. No importaba en qué roca estuvieras. Asaltar a un oficial era un crimen. No golpeó la mesa con los puños, aunque quería hacerlo. Solo se levantó, limpió su plato y se fue después de despedirse de Estelle. Walters intentó interponerse en su camino, solo una vez más para llevarlo al límite. Frank no permitiría que este hombre ganara. Era como los matones con los que sus hijos tenían que lidiar en la escuela. Lo trataría como les enseñó a sus hijos a manejar a los matones. Ignorarlos hasta que lo dejaran en paz, a menos que le pusieran un dedo encima. Ahora sería una historia diferente. Les enseñó a sus hijos tal como su padre le había enseñado a él. No golpear primero, pero si alguien te golpea, asegúrate de que sepan que no deben volver a hacerlo. Pero en este caso, no podría hacerlo. Si Walters decidía golpearlo, tendría que atacar de una manera diferente. Tendría que ir a los supervisores con una queja. Si eso no funcionaba, entonces tendría que seguir subiendo la línea hasta que alguien escuchara. Incluso si tuviera que llevarlo hasta la prensa. A la que le encantaría una historia así. Con permiso, dijo Frank, mirando sus pies. Walters no se apartó. Simplemente ensanchó el pecho. Frank tuvo que mirar al hombre grande. Dije, con permiso, si no me quiere aquí, por favor, apártese de mi camino. Walters sonrió. Sabía que Frank se estaba frustrando con él.
Ese era su juego. Walters se apoyó en el marco de la puerta. Vamos, Rollers, quítate de en medio, dijo Steele. Solo entonces el hombre grande se movió. Frank se quedó en su habitación la mayor parte del día. Necesitaba calmarse, pero por mucho que lo intentara, su mente siempre volvía a Walters. No había razón para que fuera tan desagradable. Era solo un policía hambriento de poder. Un cerdo. Ahora, tenía sentido porque los gánsteres solían llamar cerdos a los policías. Si la mayoría de ellos eran como Walters, era fácil odiarlos. Se habría quedado en su habitación todo el día si no hubiera sido por su estómago, que empezaba a dolerle por la falta de alimento. Era hora de buscar algo para comer. No había reloj en la lanzadera, y el tiempo era irrelevante en el espacio. Sin embargo, el hambre no lo era. Cuando llegó al comedor, Walters estaba hablando con Steele sobre algo. Una vez que la puerta se abrió, el parloteo cesó. La mirada de jovialidad de Walters se volvió dura como una piedra al ver a Frank. Frank, necesitamos hablar, le dijo Walters. Steele se movió al banco para que Frank pudiera sentarse. Fuera lo que fuera de lo que Walters quería hablar con Frank, Frank sabía que no iba a ser bueno. ¿De qué quiere hablar, señor?, preguntó Frank. Quiero hablarte de los alienígenas. Vamos, Roger, dijo Steele. Tiene derecho a saberlo, dijo Walters con una sonrisa. Frank cogió algo de comida y se sentó frente a Walters. Se sentía más seguro cerca de Steele. ¿De qué se trata esto de los alienígenas?, preguntó Frank. A pesar de la sensación de que era una especie de trampa, Frank estaba interesado. Siempre había creído que la vida en otros planetas podía ser real, pero no había forma de que la vida pudiera existir en la Luna. Por lo que sabía, no había forma de que la vida pudiera mantenerse en una roca desolada. Bueno, ha habido algunos incidentes en la Luna. Algunas personas han desaparecido. Las dos primeras simplemente parecieron desvanecerse, pero la tercera es interesante. La tercera tuvo un testigo que lo vio ser llevado por algo. Algo con largos tentáculos que lo arrastró a una sombra. El hombre lo persiguió, pero no encontró nada. Ni cuerpo, ni huesos, ni sangre, ni monstruo. Nada. Frank no estaba asustado. De hecho, no sentía mucho. Esto era solo otro tormento al que Walters lo estaba sometiendo. Además, el hombre que vio eso era inestable. Se sabía que estaba un poco loco antes de ser llevado a la Luna, y tener el sol brillando todo el día y toda la noche no debió haber ayudado. Creo que el hombre simplemente se desorientó y se perdió, o tal vez el testigo lo había matado y escondió el cuerpo. No lo dudaría. Fue un giro extraño de los acontecimientos. Frank no sabía que algo así había sucedido. Sus ojos se abrieron cuando Steele le contó su versión de la historia. Tenía sentido que los tribunales no le dijeran eso a una persona que decidía si ir a la Luna o a prisión. Querían que la gente fuera a la Luna. Les evitaba enviar a personas que podrían considerarse más valiosas. Lo más probable es que simplemente te desorientaras y te perdieras, dijo Steele. Frank no estaba seguro de eso. Por la forma en que Walters lo contaba, el hombre, dijo, fue asesinado por alguien o algo. Walters estaba presionando para que Frank creyera que era algo. Steele parecía estar tratando de encubrir algo. Era la primera vez que Frank sentía que Steele no estaba siendo honesto con él. Algo había sucedido en la Luna. Eso era cierto. No se había contado en la Tierra, y tal vez nunca se contaría, pero algo sí sucedió en esa roca. La lanzadera aterrizó en la superficie de la Luna. No era nada como Frank había pensado que sería. Pensaba que las casas ya estarían construidas, casas grandes y bonitas que podrían albergar a una familia con espacio de sobra, pero todo lo que pudo ver fueron 10 burbujas de cristal. Algunas de ellas tenían vegetación verde. Unas pocas casas pequeñas, bueno, pequeñas al menos en comparación con las del centro de la ciudad burbuja. Esta burbuja era enorme,
de unos 5 pisos de altura y el ancho de un campo de fútbol. Dentro de esta burbuja había un edificio que casi rozaba la parte superior de la burbuja. Eso es el ayuntamiento, dijo Stl. O al menos, es lo más parecido que tenemos a uno. Allí están los laboratorios de investigación. Todo lo que sucede en la Luna se planifica y desarrolla allí. Vamos a presentarte a los científicos. Ellos estarán a cargo de ti aquí, así que no sería mala idea ganarse su favor. Stl le dio una palmada en la espalda y una amplia sonrisa. Walters no estaba con ellos en ese momento. Tan pronto como bajaron de la lanzadera, se dirigieron a la gran burbuja, dejando a todos los demás atrás. Frank estaba seguro de poder escuchar lo que Stl le decía. Las radios de los cascos estaban conectadas con todos los de la lanzadera. Esta sería la última vez que su conversación no sería escuchada por todos los demás en la Luna. En los años venideros, cada vez que Frank llevara su casco, todos podrían oír lo que decía. Una vez dentro de la atmósfera artificial, Frank se quitó el casco. Todos dentro del área llevaban ropa que habrían usado en la Tierra, lo cual era otra cosa que Frank no esperaba. Por alguna razón, pensó que todos llevarían un mono plateado. Tal vez era solo porque siempre veía a la gente vestida así en las películas. Él es Steve Holland, le dijo Walters a Frank. Ya se había quitado su traje espacial. Steve era un hombre flaco con gafas gruesas. El pelo rojo fuego cubría los lados y la parte trasera de su cabeza. La parte superior no era más que una superficie reflectante. Es un placer conocerte, dijo Steve. Verás que tomaste una decisión mucho mejor al venir aquí que al ir a prisión. Somos mucho más relajados aquí. Su voz era profunda y fuerte, pero hablaba con una incertidumbre que hacía que todo lo que decía fuera incómodo. Thomas te mostrará tu alojamiento. Thomas no estaba presente cuando Steve dijo eso. Frank asumió que esta era otra persona en la habitación más interesada en algo bajo un microscopio que en cualquier otra cosa que estuviera sucediendo. Steve se llevó a los oficiales y comenzó a hablar en voz baja. No importaba lo bajo que hablara Steve. Frank todavía podía oírlo. Había algunas cosas que no podía entender, pero en su mayor parte era claro. No fue hasta que Steve se inclinó hacia los oficiales que Frank se interesó en lo que se decía. Encontramos algo. Frank tuvo que esforzarse para oír a Steve, pero estaba seguro de que eso era lo que el narrador había dicho. ¿Qué? ¿Como un nuevo mineral o algo así? Walters no intentó bajar la voz. No, este está vivo. Usted debe ser el señor Rath. El hombre ratón del microscopio dijo, soy Thomas Stone, pero puedes llamarme Tom. Por favor, llámeme Frank. Es un placer conocerte, Tom. Es un placer conocerte a ti también. Estoy realmente feliz de que hayas decidido venir aquí y ayudar a toda la humanidad. Para cuando tu sentencia termine, deberíamos haber logrado lo suficiente para que la gente viva aquí. Es muy posible que incluso puedas ver a tu familia aquí antes de que hayas completado tu tiempo con nosotros. Si eso sucede, se te concederá un indulto completo. El corazón de Frank se agitó al escuchar esas palabras. Tom parecía ser la persona con la que hablar sobre conseguir esa llamada telefónica. Todo lo que necesitaría hacer es ganarse su favor, y cualquier cosa sería posible con este hombre. Comenzaron a caminar alrededor de las burbujas. Cada vez que pasaban una, Tom decía lo que era. La burbuja agrícola tenía plantas creciendo dentro, pero eran difíciles de ver debido al vapor que se formaba en el lado del cristal. El resto eran suministros o viviendas. Nada demasiado extremo. Algunas de las burbujas de vivienda incluso tenían pequeños jardines creciendo dentro. Cuando llegaron a la burbuja de vivienda de Frank, la número 7, estaba emocionado de ver cómo sería la vida en la Luna. La emoción se convirtió rápidamente en decepción una vez que entró en la casa. Era tosca, hecha de las mismas rocas grises que cubrían la Luna y parecía que se caería en cualquier momento.
Con toda la conversación sobre lo que iba a suceder allí y lo que ya había sucedido, se había olvidado de preguntarle a Tom sobre su llamada. También quería preguntar sobre la vida que encontraron, pero probablemente fue mejor que no lo hiciera. Estelle y Walters habían entrado en la burbuja una hora más tarde. Frank, volveremos en unos meses con raciones. ¿Hay algo que podamos hacer por ti antes de irnos?, preguntó Estelle. Walters solo miró la casa en la que vivía Frank. No gracias. Sabes, tal vez no sea tan mala idea que vayas a la luna. Estas condiciones de vida no son mejores que las de la prisión, dijo Walters con una sonrisa. Frank estuvo de acuerdo con Walters por primera vez en el viaje. Las condiciones no eran buenas. No es que hubiera esperado un resort de 5 estrellas, pero esto era mucho menos de lo que había esperado. Aún así, no sería malo si lo que Tom había dicho era cierto. Van a trabajar en la vivienda el próximo mes. Entonces tal vez tendría un hogar mejor. Trajimos cosas que se necesitarán para el trabajo. Si necesitas algo, solo habla con Esteve. Él está a cargo por aquí. Hablaré con tu esposa y le haré saber que llegaste a salvo. Si tiene algún mensaje para ti, se lo pasaré a Esteve. Cuídate, Fran. Estelle le estrechó la mano. Walters asintió, si es que se podía llamar así. El movimiento de 1 milímetro de su cabeza no fue ningún tipo de reconocimiento. Más bien, sentía que tenía que hacer algo. 3 semanas después, Walters y Estelle aterrizaron sin problemas. Habían regresado mucho antes de lo que les hubiera gustado. Normalmente, solo van a la luna una vez cada 3 meses. Ahora habían pasado 3 semanas desde que se fueron. Ni siquiera habían pasado 3 semanas en casa. Walters era bueno para recordárselo a Estelle. Todo el viaje no había sido más que él quejándose de tener que volver tan pronto. Estelle ni siquiera estaba en desacuerdo con él. ¿Por qué no podían encontrar a alguien más para ir esta vez? La comunicación se había perdido desde la segunda semana que habían estado en casa. Dependía de ellos asegurarse de que todo estuviera como debía. Para asegurarse de que nadie se hubiera vuelto loco y hubiera empezado a matar a otros. Con suerte, era solo un mal funcionamiento del equipo. Siendo ese el caso, regresarían el mismo día. Sin embargo, rápidamente descubrieron que no era así. La gran burbuja tenía un enorme agujero en un lado. El vacío del espacio habría succionado todo el aire respirable en cuestión de segundos. ¿Qué demonios pasó aquí?, preguntó Estelle. No es sorprendente. Eso es lo que pasa cuando envías la escoria de la Tierra a vivir juntos en una zona. Solo mira las prisiones y lo verás todo el día. Los burócratas no entienden eso. Lo más probable es que nunca lo hagan. Tenían demasiado miedo de echar un buen vistazo a los indeseables. Entraron en la burbuja. Usaron la puerta a pesar de que podrían haber atravesado un agujero sin ningún problema. Todo el equipo que una vez había estado impecable ahora era un montón de basura. Los papeles estaban esparcidos por el suelo, inmóviles y muertos. No fue hasta que vieron a Esteve tendido muerto que se dieron cuenta del problema en el que se habían metido. Su piel no tenía el color blanco pálido normal de los muertos. No. Era ligeramente púrpura con una fina película verde. Un limo oscuro y espeso rezumaba de su boca, nariz y oídos. Una nueva vegetación comenzó a crecer en los escritorios y en el lado de la cúpula. Era lo único que podía crecer. Algún tipo de hongo. Verde con círculos morados y una abertura en la parte superior que se parecía un poco a una boca. Estelle encontró un lápiz y pinchó el hongo. Soltó un soplo y una tenue niebla verde salió disparada al aire, suspendida en el tiempo y el espacio. El crujido los hizo mirar hacia arriba. Frank estaba sentado detrás de un escritorio en el suelo. Llevaba su traje espacial. Abrazaba sus rodillas. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Estelle. Incluso Walters no tenía nada desagradable que decir.
Estaba demasiado sorprendido para pensar en algo desagradable. «Cuéntanos qué pasó, hijo», dijo Walters. «Por favor, sáquenme de aquí. Llévenme a prisión. Preferiría pasar mi tiempo allí que un minuto más aquí». Los oficiales obedecieron, llevándolo a la lanzadera. Caminaron rápidamente, nunca conscientes de su entorno. Una vez que estuvieron a salvo en la lanzadera, comenzaron a presionar a Frank para que les contara lo que había sucedido, pero él no quería hablar de ello. No hasta que estuviera fuera de la luna. Tardaron 45 minutos en volver a la lanzadera que orbitaba la luna. Los tres hombres no dijeron ni una palabra durante todo el tiempo. Walters y Steel solo pensaban en lo que habían visto. Frank también pensaba en lo que vio, pero era más un reflejo de pesadilla que para los otros dos. La lanzadera llegó a su viaje a casa y fueron llevados a bordo. Los tres hombres salieron y se quitaron sus trajes. El piloto cambió su rumbo hacia casa. «¿Qué pasó, Frank?», preguntó Walters con la voz más consoladora que pudo. «Esa cosa que encontraron, fuera lo que fuera, los mató. Las esporas son tóxicas, por si fuera poco, quien las inhalara, estaba en una especie de trance o bajo un hechizo o algo así. Actuaban de forma diferente, nunca hablaban. Nunca hablaban si las esporas les entraban, pero las cosas que hacían». Steel frotó la espalda del hombre. «Está bien, Frank. Nos vamos a casa ahora. Creo que fui el primero en notar que algo andaba mal, pero para entonces ya era demasiado tarde. La mayoría de la gente ya estaba infectada. Hice lo único que se me ocurrió. Rompí la cúpula. Las cosas parecían crecer más rápido en la atmósfera. Pensé que si la rompía, las haría morir, o al menos detendría su crecimiento. No crecieron más, lo cual fue bueno, pero, si aún se extendían rápidamente. Las personas afectadas atacaban a otras. Se volvían violentas. Cualquier cosa que se interpusiera en su camino sería destruida. Rompí la cúpula y maté a un hombre rompiendo el cristal de su casco. Frank no pudo más. Comenzó a sollozar. Una vez que empezó, tardó mucho tiempo en detenerse. Cuando finalmente se recompuso un poco, continuó con su historia. Sabía que tenía que ser algo en la luna, algo de otro mundo, pero un hongo no parecía algo tan mortal. Y ese ruido que hacía cuando expulsaba la nube de veneno. Lo escuché durante 3 días después de romper el cristal hasta que finalmente se detuvo. Solo quería matar cualquier otra cosa que pudiera seguir viva. A las personas a las que les entraban las esporas les empezaban a saltar las venas. Tardaba unos 2 días en ocurrir. 3 de ellos empezaron a ponerse morados. Al 4.º día, morían y les salía una especie de baba o sustancia. Dios, espero no tener que volver a escuchar ese sonido nunca más. Es el sonido de la muerte. Los oficiales no insistieron más. Sabían que había pasado por suficiente. Con una gran comida y una bebida caliente, lo enviaron a la cama. ¿Qué piensas de su historia, Walters? No lo sé. Vi a Steve tirado en el suelo. Se parecía a la descripción de Frank. También vi las células que encontraron allí. Podría ser cierto. Las células parecían verdes, pero casi todo se ve verde bajo un microscopio. Sí, parece un poco descabellado, sin embargo, dijo Steel. Todas esas personas muertas porque algunas células crecieron mejor en un ambiente que es más parecido al de la Tierra que al de la Luna. ¿De dónde habrían venido? Tú mismo viste una. Incluso la pinchaste con el lápiz. Los dos hombres dejaron de hablar de eso y se miraron el uno al otro. Como si pensaran lo mismo, se levantaron de la mesa y corrieron hacia sus trajes. Allí, colgado en la pared, estaba el traje de Steel. Una ligera película verde se había formado en la mano derecha. Se acercaron a él, vieron que se había formado un pequeño bulbo en medio del polvo verde. Muy cuidadosamente, Steel movió el guante para verlo mejor. Era verde, con pequeños puntos morados. Miró a Walters.
No dijo nada durante unos minutos, pero Walters había estado pensando lo mismo. Deberíamos haber dejado estos en la lanzadera. Deberíamos haber. El pensamiento de Estelle fue interrumpido por un suave